Buenas noches, bienvenido de nuevo a un vídeo de Sexta Dimensión. En esta ocasión nos acompaña Sandra, buenas noches. Buenas noches. Nos acompaña Rafa. Buenas noches. Y bueno, como podéis ver, nos encontramos en la casa del pastor. Este es un cortijo, bueno, que encontramos de paso buscando otra ubicación, la cual era nuestra primera opción, pero bueno, por motivos de que estaban cerradas la casa, pues no hemos podido entrar. Esa casa estaba bastante bien, pero bastante deteriorada. O sea, por dentro estaba muy mal. O sea, de físico estaba muy bonita, pero por dentro estaba fatal. ¿Vosotros qué opináis sobre eso? Pues sí, por lo poco que hemos podido ver, el camino es malísimo. Muy mal el camino. Que se lo digan a Rafa y a su coche. Ha sufrido un poquito. Íbamos sufriendo todo. Y nada, no hemos bajado aquí, hemos decidido bajarnos aquí. Una casita que en su momento fue seguramente bastante familiar, de campo. Tuvo su vida, supongo, una vida bonita. Hay una habitación arriba que nos ha gustado mucho, con 2 cunitas de bebé, antigua. Y nada, se ve una casa bastante acogedora. Abajo lo que tenemos es una cocina muy antigua y que también hemos encontrado pues un caso de los antiguos casos de que eran de lata. En que se ve que todo es un poquito antiguo. Sí, la verdad es, bueno, este sitio antiguo es nada más que ver las ventanas que tiene. Es una ventana con rejas de estas antiquísimas. Muy rústicas, Muy rústicas, de madera. efectivamente, puestas en madera. O sea Es que pequeña, pero vamos, muy acogedora. tiene encanto. Y bueno, esto lo descubrí haciendo una ruta con la moto, que como bien he dicho íbamos a ver la primera opción, pero al final pues al salir mal me vine para esta. Y sorprendentemente me llevé un grato recuerdo de esta casa, porque la verdad nada más que entrar ya llama a esta casa. Entonces haciendo la urbe, estuve haciendo una urbe de día completamente y tal. Y al entrar, bueno, todo perfecto, grabando todo muy bien. Y a la hora de irme de la casa, que ya había grabado todo, al salirme, esta puerta no, la siguiente, se cerró sola detrás mía. O sea, yo salí y se cerró detrás mía. Curiosamente, pues era un día soleado, no había aire, eran las 5 de la tarde. Entonces es muy extraño que esa puerta se cerrara, puesto que no hay corriente aquí como para que se cierre esa puerta. Aparte que están atascadillas las puertas. Sí, están complicadas de que se cierren y se puedan abrir incluso. Efectivamente. No sé. Te estaban echando quizás. Me están echando o me están diciendo adiós muy buenas. Y la verdad es que me sorprendió y vamos, de hecho que cogí la moto y me fui, digo yo no quiero saber nada de esto, hasta que no venga con el grupo no sé nada. Y la verdad muy buenas sensaciones. Así que bueno, Pues, primeras sensaciones. bueno, ya lo he dicho, a ver lo que nos depara. Sensaciones, pues yo digo, es buena. Se nota que es una casa que ha tenido vida. Vaya, y tanto. Que no es una casa que ha sido simplemente para los animales, ni para guardar las herramientas, no, se nota que ha tenido vida. Yo digo, ahí sobre todo se nota por la cocina, en fin, tiene sus chimeneas, está bien. Está bonita. Sensaciones, por lo que sea, buenas. Son buenas, ¿verdad? Sí. Yo cuando entré en esta, sí es verdad que me dio una sensación bastante tranquila, de tranquilidad. Y no sé, bueno, tus sensaciones que... Muy bueno, la verdad. Es cierto que he tenido ahí algo en el estómago cuando hemos entrado antes. Yo creo que está por aquí observando. Ahora solo falta que interactúe con nosotros, que eso es más complicado. Y nada, bien. Esperemos que salga una buena noche, una buena investigación y lo de siempre. Tú también notaste algo, ¿no? Cuando alguna sensación. Un hombre mayor. Es un hombre mayor lo que hay aquí. Por lo menos la vez que yo llegué sentía pesadez. Otra vez. Así que nada, que bueno, que esperemos que disfrutéis de esta nueva investigación, que os guste lo que vamos a mostraros y ojalá tengamos una cita con el misterio bastante buena. Así que nada, amigos, demos paso al vídeo y que disfrutéis. Buenas noches. Venga, pues vamos a empezar con 3 minutos de silencio, en pleno y riguroso silencio, sin que haya sonido alguno. Comenzamos ya.
Vale, fin de la rodada. Joder, qué orquesta. Sinfónica. Tenemos. Madre mía. De este número, claro. Ruido no ha habido. Joder, nada, sí. Mantener. Joder, con la tripa dichosa, ¿Has macho. escuchado algo arriba? Sí, Un pequeño golpe. un golpecito. Porque frío me acaba de dar. Qué calofrío. Bueno. Quisiéramos hacer un llamamiento. Venimos con todo el amor del mundo. Y queremos contactar con las personas que aquí un día residieron. ¿Podéis hacernos alguna señal para saber que estáis aquí, por favor? ¿Qué ha sido eso? Mi tripa. Lo de la cifra va a ser una putada, porque está todo el rato sonando. ¿Tenéis algún mensaje para nosotros? ¿Sigue alguien residiendo en este lugar? ¿En esta casa? Paso. ¿Se ha escuchado como un paso? No, no lo he sentido. ¿Podéis acercaros aquí a nosotros? Vale, vamos a poner el peripao un poquito. Hola. ¿Una bruja? ¿Una bruja? Algo de maruja, sí. Bueno. ¿Hay alguien aquí? No. Pues yo diría que sí hay alguien. Vale, nos vamos a presentar para que sepáis quiénes somos. Vamos a ver. Yo soy Víctor. Lo sé. Yo soy Sandra. Y yo soy Rafa. ¿Cómo te llamas tú? Es una persona mayor, ¿eh? Pero mayor. ¿Cómo te llamas? ¿Andrés? Quisiéramos contactar con la persona mayor que vivía en este lugar. Hola. 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 Soy Inés. ¿Eres Inés? Inés, ¿quién está contigo? Ignacio. Ignacio. ¿Eh? Te lo diré. Te lo dice. Ignacio, ¿es la persona mayor, el hombre mayor que vivió aquí? Sí. ¿Sigue aquí todavía en tu casa?
punto de... ¿Cómo se llaman tus nietos? ¿Qué edad tenéis? ¿Cuántos años tenéis? Activada suena. ¿Quién cocinaba en esta cocina? Vale, paramos rompo, podéis ir por el escribor. No. ¿Estás cerca del pasillo? A ver, ¿estás en el pasillo? ¿Puedes tocar el aparato que hay ahí? Cada. Además ha subido fuerte. Ha hecho, mira, me está tocando. ¿Puedes volver a tocarlo, Ignacio? Si lo tocas más fuerte, sube al rojo. Tócalo. Sabemos que estás aquí porque tocaste la puerta. Sé que tienes fuerza para eso y para más. Vuelve a tocarlo. Estás aquí. Estaba cerca de mí antes, ¿verdad? Si es así, toca el aparato fuerte. Después de la vida. ¿Se escucha la voz? Sí, ahí fueron. Queremos demostrar al resto de personas que vosotros existís. ¿Podéis ayudarnos? Puedes tocar cualquier aparato que haya a lo largo de la casa. Hazlo sonar. Primera ronda de psicofonías. En la sala 3. ¿Se encuentra aquí alguien junto a nosotros? Sandra. ¿Hay aquí algún matrimonio? ¿Me puedes decir otra vez tu nombre? ¿Qué es? No he sentido nada. Es una palomilla, mira, ¿ves? La pared estrellándose. Ah, vale. Llevo un rato escuchando. ¿Hubo alguna muerte por circunstancias no naturales en este lugar?
Sandra. ¿Quién se encuentra aquí con nosotros? Tu novia sola. Yo pues estoy sordo, no escucho nada. El otro día tenía el oído más fino. Sí. ¿Te gusta la bolita de colores? ¿Puedes tocar el osito para acercarte a mí? ¿O el aparato de la luz que está al lado del osito? ¿Podéis hacernos referencia a algo que pasó en este lugar? Sandra. ¿A qué edad fallecisteis? Rafa. ¿Os sentís solos en este lugar? Tripas, ¿no? Sí, son las tripas. Vale, fin de la ronda. Vale, pues comenzamos con una ronda de psicofonías en la cámara 1, una habitación 1, que es el campamento base. Yo pongo cámara 1. Sí, pon cámara 1. Y bueno, comenzamos en 3, 2, 1, 0. Cualquier entidad que se encuentre aquí, ¿puede dejarnos alguna señal, por favor? Sandra. Me gustaría saber si en el momento de tu fallecimiento estabas solo. Te lo vuelvo a preguntar. Rafa. ¿Tu mujer está ahora contigo? Tripas. ¿Qué veis actualmente donde os encontráis? Sandra. ¿Qué os retiene todavía en esta casa? Rafa. ¿Qué hay después de la vida? El próximo día tomamos yogur antes de venir aquí.
un yogurcito. De verdad, es que esto más que psicofonías parece, yo qué sé. La feria. Esto lo tenemos que llamar la casa de las tripas. Joder, tiene tripa la cosa. Pues mira, la casa de las tripas. La casa de las tripas, madre mía. Qué exageración, ¿eh? Oye, es que ha exagerado. Pero exagerado de exagerado el vamos. Nunca han sonado tantísimo las Y ahora que tripas. estamos los tres. Sí, los tres a dúo. A trío, ¿no? Joder, bueno, sí, a trío. Madre mía, a tres a dúo. Bueno, pues una pirigot. Joder. Buenas noches. Quisiéramos contactar con algunas de las personas que residieron en este lugar. ¿Estás aquí? Hola. ¿Cómo te llamas? Ignacio. Ignacio. ¿Qué dice nosotros? Ahí. Somos una visita. ¿Te gusta que estemos aquí? Somos bienvenidos. ¿Puedes acercarte a estos aparatos para que sepamos que estás aquí? ¿Me puedes decir tu nombre, por favor? Ignacio, ¿te llamas? Acércate hacia nosotros, por favor. No te quedes ahí en la puerta, pasa. No te dé miedo. No puedes pasar. ¿Por qué? ¿Estás en tu casa? Pasa para adentro, si estás en tu casa. Se escuchaba algo. ¿Quién vino por ti? ¿Eres feliz? ¿Dónde estás? Aquello está parpadeando. Y se va a acabar la batería. Por cierto, hay que poner la batería a la cámara. A lo que me estoy acordando. Hay que ponerle la batería. Ronda de psicofonías. En la cámara 3, 2. ¿Se encuentra aquí alguien con nosotros? Sandra. Oh, me queda en blanco. Rafa. ¿Puedes mover las cunas que están arriba? ¿Podéis decirnos alguna referencia sobre este lugar?
Sandra. ¿Cuántas personas vivieron en esta casa? Rafa. ¿Fuisteis felices en esta casa? ¿Cuál fue el motivo por el que abandonasteis este lugar? Sandra. ¿Puedes manifestarte de alguna forma? Por razón. No, me flipa. Rafa. ¿Me puedes decir el nombre de alguno de tus nietos? ¿Qué es eso? Fin de la ronda. Bueno, y como veis, pues ya os digo, ahora mismo pues como hay un poquito más de luz, pero por eso, porque ahora mismo están las luces encendidas de las cámaras, hasta que no se apaguen las pantallitas, pues seguirán viendo un pequeño punto de luz. Pero que ya os digo, más bien lo que vemos son puntos de luz rojos parpadeando. Y nada, esta prueba nos salió muy bien, muy buena la semana pasada. La verdad es que estuvo genial. Comenzamos ronda de psicofonía. Cuarta ronda de psicofonía. Nos encontramos en el campamento base, cámara 3, y quisiéramos contactar con cualquiera de las entidades que vivieron en este lugar. ¿Hay alguien aquí? Sandra. Se encuentra, Ignacio aquí con nosotros. Rafa. Ignacio, ¿nos quieres decir algo para que sepamos que estás aquí? ¿Hubo alguna... pasó alguna tragedia en este lugar? Sandra. Paso. Rafa.
Ignacio, ¿erais muchos hermanos? ¿Podríais decirnos alguna información sobre cuando muere el cuerpo, a dónde va nuestra alma? ¿Qué nos espera? Sandra. ¿Por qué seguís aquí en vuestra casa? Rafa. ¿Fuisteis felices en este lugar? Vale, fin de la ronda. Podemos decirle si nos puede dar una señal y quedarnos un rato en silencio. Sí, dale, dale. Un minutillo. Sí, sí. Venga, así y agudizando los sentidos. Sí. Un bocado, a ver si puede dar una señal. Cualquier golpe. Bueno, pues vamos a hacer un minutillo, 2 minutillos, ya dependiendo, como vayamos viendo, de silencio total. Vamos a intentar hacer un llamamiento a esta entidad, a las entidades que vivieran aquí, para que, por favor, a ver si pueden tocar cualquiera de los aparatos que tenemos puestos a lo largo de la casa o a lo largo de esta habitación. Así que dejamos unos cuantos minutillos para que tocáis cualquiera de los aparatos. Hacernos alguna señal, por favor. Cualquiera de las entidades que vivan aquí, hacernos una señal, por favor. ¿Estamos? Sí. Había un momento, no sé si vosotros lo habéis escuchado como gente hablando. No. ¿No? No. A mí lo que me ha parecido, no sé si será por la oscuridad absoluta, Sí. me ha parecido ver cosas en 3 ocasiones. Algo así. Sombras, incluso algo más claro que sombras. Algo moverse por aquí, moverse por aquí y algo también por ahí. Pero no es exactamente sombras, me ha parecido algo más claro. Yo, claro, lo que pasa, ahí no sabría porque, claro, yo que me pillé la mesa, entonces no... Podría ser porque, ya te digo... No hay idea de me ha parecido pasar algo por aquí, algo también por ahí y también por aquí. Claro, es que a ti no te pilla el foco, claro. Es que había un momento en el que tú la has escuchado algo. Como han tocado la puerta esa. Sí. Ha sido como que han tocado algo, he notado como si alguien tocara algo,
no sabría si es puerta, no sabría decir qué. He sentido como tocar algo. Y acto seguido se empezó a escuchar como voces de gente, hablando entre ellos. O sea, es como si alguien estuviera hablando con alguien. Sí. Bueno, tenemos que dar un poquito de luz porque, madre mía, es que no se ve nada. Vosotros lo estáis viendo perfectamente, nos veis perfectamente, pero es que nosotros no vemos nada. Ellos nos ven, pero como si fuéramos con luz. Pero... ¿Tú crees? ¿Eh? ¿Tú crees que nos ven como...? No, digo la gente que nos ve vale. por la tele. A YouTube. Claro. Mira, Los fantasmas. Serían. mira, Aquí. mira, cada. No lo sé, se ha subido. ¿Del todo? Del todo Todo, está. todo, me acordé, me estoy perdiendo todo. Pero si está en rojo. Y eso tiene un ratillo en rojo. Pues gracias. Mira, Otra. otra. Vale. ¿Tenemos cámara por detrás? No. Vale, tenemos cámara. Ah, vale, no estaba aquí. Fuerte, tío. Vale a volver a tocarlo y ponerlo en rojo. Qué fuerte, pero está así en rojo, Máximo, bestia. Sí. Bueno, es que nosotros no lo estáis viendo, pero es que el K2 se nos ha puesto en rojo a lo bestia. Y vosotros por qué no lo veis. No sé. Me avisáis. Sí. Mira, mira, otra vez. Sí. Nada más es material. Uf, al máximo, a tope. A tope, a tope. Wow. Madre. ¿Tú lo tienes en el modo bien? Claro. Wow. Qué pasada. Bueno. Voy a parar boca abajo para que no te... Mira. Hola. A ver, la pelota va a estar tirándose seguramente por el rebote de... Hola. ¿Cómo te llamas? ¿Te llamas Inés? Sandra. ¿Listo? Nos gustaría que te manifestaras de alguna manera. ¿Puedes regalarnos algún golpe? ¿Ya has escuchado algo por ahí? ¿Y eso? ¿Ha sido tú? No, posiblemente ha sonado un poquito así la... Ah, vale, vale. Bueno, quisiéramos saber quién es el que... Más o menos sabemos quién eres. ¿Podrías decirnos tu nombre? Pues dínoslo. ¿Te llamas Ignacio? Cuando moriste, ¿te encontraste con él? ¿Tenía hijos? ¿Inés llevaba más tiempo en el mundo de los fallecidos? ¿O llevas tú más? Claro. ¿La echabas mucho de menos? Sí. Sí, coño. ¿De qué murió Inés? Me está tomando la cara, tío. Me estoy dando por
Siento ruidos de vez en cuando por ahí, pero... Sí, esto es... no hay nada, ¿no? Ahí hay una lejos. Sí, se rodea. ¿Se cuando me han tocado? La espalda. Judith está aquí con nosotros. Vale, paramos. No estamos hablando nada. Bueno, hemos llegado al final de nuestro vídeo. En esta ocasión, pues bueno, hemos tenido alguna cosilla que otra interesante. Y bueno, primero vamos a pasar por las impresiones. Bueno, las impresiones, pues sobre todo al final, muy buenas. Pues en principio pues no ha estado mal durante toda la noche, pero claro, a uno lo que le gusta son los aparatos, que se vean cosas para que la gente pueda ver, ¿no? Porque una cosa son sensaciones, ruidos que se pueden salir en cámara o no. Y esto llegó un momento que cuando nos quedamos todos a oscuras, pues empezaron a saltar la Renpo. Sí, no, la Renpo no, las K2. Los K2, efectivamente. Pues la verdad que a tope. Y no fue una vez, fueron varias veces y la verdad que eso gusta, ¿no? Lo que sí espero que se vea en cámaras, porque claro, eso pasó cuando estábamos a oscuras y realmente no teníamos una cámara en la espalda que se hubiera visto mucho mejor. En fin, vale, por lo menos nosotros lo hemos visto, creo que a cámara a lo mejor se ve un poco lo justo. Se puede ver el reflejo a lo mejor. Puede ser, y a lo mejor luego la pusimos de costado y también, sí, salió, fueron varias veces. Sí, no, lo que pasa es que yo quería haber puesto una cámara para allá. El problema es que como son infrarrojos, pues claro, si ponemos una cámara para allá, el infrarrojo se vería el infrarrojo de una a otra, entonces por eso ha sido de no poner otra cámara. Claro, es una lástima, porque cuando empezaron a moverse mucho, que eso es lo que gusta, saber que le estamos haciendo preguntas, que le estamos diciendo que se manifiesten, que nos den una señal y que se ponga, digamos, a tope, no solamente una vez, sino muchas veces, eso es lo que gusta y eso es lo que, vamos, es lo bueno para mostrar en cámara, ¿no? Para que lo vea la gente en YouTube. Pero que, bueno, esperemos que algo se vea, hombre. Porque, hombre, nosotros nos hemos ido satisfechos. Sí, totalmente. Nada, algunos ruidillos, algunas pisadas, golpecillos, sí que se han escuchado. Los escalofríos. Es como que no han tocado. Tanto tú como yo, Víctor, lo hemos notado. Bastante. El bajón de temperatura, los pelos erizados, en fin. Ah, y eso como ahora que dices lo de los pelos erizados, precisamente cuando a nosotros se han erizado los pelos ha sido cuando han empezado los caldos sí. Justo, así. Sí, a dar pico. Yo también lo que he visto me ha parecido, yo no soy de ver nada, ¿no? Pero sí me ha parecido ver, no sombras, sino algo, digamos, más claro. Eso es lo que estoy moviendo. Sí. Como una neblina. Sí, algo así, ¿no? Algo, digamos, una luz muy tenue que se movía por aquí, y fue realmente a los muy pocos minutos cuando empezaron a saltar también los K2. No sé si hay relación o no, vamos, porque puede ser que he visto algo o simplemente es sugestión, no lo sé, ¿no? Simplemente por estar todo a oscuras, la verdad que se ponen los sentidos a tope, a flor de piel, ¿no? Claro. Y bueno, eso es lo que yo he sentido y eso es cuando los aparatos empezaron a moverse. Sí, es verdad que, claro, nosotros siempre hemos sido, bueno, todas las personas del ser humano, somos seres de luz. Necesitamos la luz, porque a oscuras no sabemos vivir. O sea, realmente, a ver, antiguamente sí se vivía a oscuras, pero ahora mismo el ser humano es de luz. Necesitamos luz para todo. Sí, tenemos que tener todos los sentidos, pues, claro, sí, activados. Efectivamente. En cuanto nos quitan la luz, pues... ¿Qué pasa? En el momento que tú le quitas la luz al ser humano, es como que le estás quitando el sentido ese, pero hay otros que se agudizan. En este caso, por ejemplo, al quedarnos totalmente a oscuras, lo que está haciendo es agudizarse el sonido y la percepción. Y es lo que se agudiza. Entonces es una pasada porque es lo que tú dices, estamos aquí y estamos notando de todo.
De hecho, yo me habéis visto en las cámaras seguramente en más de una ocasión decir es que estoy notando gente todo el rato hablando. Eran conversaciones. No sabría qué decir, no sabría decir si qué estaban diciendo ni nada. No sabría decirlo. Pero si es verdad, como un murmullo entre dos personas. Veía como dos personas hablaban. Es verdad que es lo que estamos hablando, que vamos a intentar dar ese toque de calidad, dar ese salto, por así decirlo, y hacer una parte con luz en la investigación y otra mitad sin luz. Porque creo que podríamos sacarle más partido a estas cosas. Es cuando se obtienen buenos resultados, la verdad, me da la impresión. Sí, la verdad es que sí. Yo personalmente había un momento en que yo pensaba que aquí detrás tenía algo, porque es que he sentido como me han tocado la espalda. Estaba escuchando gente hablando, no sé, y he sentido como alguien tocarme. Y yo creo que es por la sugestión. Estaba sugestionado y entonces, pues claro, al estar sugestionado como que sientes más cosas. Es verdad que hemos tenido muy buenas sensaciones este día. Bueno, una cosa anecdótica que no ha pasado hoy, es que hoy ha sido la noche de las tripas. Uy, Dios mío. Nos estaban sonando las tripas a coro. Orquesta sinfónica. Sí, la verdad, entonces la verdad que siempre, ¿qué ha sido eso? Mi tripa. Bueno, es la anécdota de la noche. La verdad, otra noche, pues, comeremos yuyucito y... Pero bueno, es que ha sido real eso. Ha sido... Porque comemos torreno, ¿no? Porque eso no se ve nada. Comemos torreno y después pasa lo que pasa, ¿no? Bueno, eso la neta. Coño, también la semana pasada comimos torreno y no estábamos como Sí, estábamos. ¿no? Pues esta noche ya está. No sé, ¿no ha dado por ahí? Sonado así, sí. ¿No ha dado por ahí? Sin Es que ha empezado a sonar cuando ha empezado la investigación. Sí. Antes no. No, estábamos tan tranquilos y estábamos bien. Y así empezó la investigación, ron, y digo, madre mía, aquí para Navidad vamos. El ron no vea. Bueno, y esta casa que siempre hemos dicho que no sé si se llama La Coqueta, no sé, Sí. una casa, la verdad que es pequeña, Sí. pero está, no sé, vamos, se la ve bien hecha, no se la ve vandalizada ni mucho menos, no ¿Qué tiene va? ni media pintada, la verdad que estamos en mitad del campo, ¿no? Sí. Pero no está vandalizada y bueno, hemos visto, ya digo, cosas curiosas y cosas muy antiguas. Ya digo, que sin ir más lejos, seguramente donde fregaban los platos era una especie de tinaja de cerámica o de barro, como lo queramos llamarlo, muy un grifo, la verdad que una casa muy humilde. Bueno. Con también las camas que hemos visto, tanto Cunitas. un par de cunas de madera. Mecedores. Sí, efectivamente, de camas seguramente de ser los hijos más grandes y cosas muy antiguas. Muy antiguas, la verdad. La Una verdad, cosa muy añeja, la verdad que, ¿cómo se llama esto? Las alacenas, ¿no? Alacenas. Las típicas puertas que había antes, no sé, vamos. sí, la verdad es que hace Una una casa pasada. es curiosa, Una pasada. sí, sin ningún tipo de lujo ni nada, una cosa, digamos, muy humilde, pero muy bien. Lo que sí me gusta es que hemos salido contentos de este lugar. Sí, al final nos vamos contentos. Porque es verdad que hemos tenido interacción tanto con los caldos como sensitivos. Sí, los 3/4 de horas que hemos hecho últimos, Sí. o 3/4 hora, 1 hora, lo que haya sido, no sé. Ha sido muy bueno. Sí, ha sido bueno. Ha sido muy bueno. Sobre todo el aparato, ¿no? Porque sabemos que el aparato, si suena por algo, es porque hay algún tipo de energía o lo que sea. Y también responde a lo que le pedimos, ¿no? Si le pedimos una señal, le pedimos que se acerque, le hacemos una pregunta y responde. Vamos, La verdad, muy bien, muy bien. Mira, Muy bien. La verdad, muy contento, sí señor. Ya os digo, después de la semana pasada que salimos salimos menos contentos, pero es verdad que sonó el sensor de movimiento. que eso es muy difícil, la verdad que casi la primera vez, no sé. No, o- fueron la tercera. La tercera. Tercera. Vale, mientras yo estoy aquí en sexta dimensión, fue la primera Sí. vez que yo lo escuché, ¿no? No, en la trinchera sí lo escuchaste, 2 veces. Es cierto. En la trinchera. Correcto, sí, la segunda vez, sí. Y
impresiona, porque es un aparato que es que realmente nosotros los sensores de movimiento nunca los ponemos en el suelo. Siempre arriba, en alto, donde ningún animal que pase lo hagamos. Ninguna rama que se pueda mover, o no sé, un arbusto, el césped, no. Lo ponemos en alto donde no le pueda dar nada. ¿no? Nada. Y cuando suena es que algo ha pasado por delante. Y tiene que ser con cuerpo. Sí. Bastante cuerpo. Bueno, efectivamente. Por eso ya nos impresionó bastante y la verdad salimos contentos de allí. Y hoy, pues bueno, no ha sido el sensor de movimiento, pero ha sido el K2. Así que... Sí, cuando estamos hablando mucho es que nos llevamos un buen sabor de boca. Efectivamente, cuando estamos muy callados es porque... Sí, no ha habido suerte. No ha habido suerte, por eso. Y la verdad, pues muy contento, muy contento. Y esperemos que vosotros también estéis disfrutando de esta aventura. Por supuesto. Así que, ¿algo más? No. Nada más. Así, bueno, pues entonces ya está. Ya esperemos que os haya gustado este vídeo. Y como siempre hemos dicho, que aquí no termina la investigación. Termina una vez se hagan las revisiones de los vídeos. Que a lo mejor sale algo. ¿No tiene alguna sorpresa esta casa? Sí, aparte de puede lo que ser hemos también. Claro. percibido. Y que es una labor muy ardua. Muchísimo. O sea, que la hace Víctor revisando, cuadrando todas las cámaras, Todo. son muchas horas, vamos. Muchísimo, muchísimo. Porque aquí, en realidad, que a qué hora habremos llegado al final, porque hemos dado vueltas, no era nuestra primera opción, tuvimos algún problema con otra casa. Sí. ¿Y a qué hora podemos haber llegado? A las Podríamos 7 y pico. ¿Sí? 7 y pico, 7 y porque pico, hemos 8. ido a aquella y hemos hecho mucho rato. Bueno, desde las 8 hasta las 2 de la mañana, que son ahora, pues ya son horas. Ya son horas. Y toda esa hora hay que mirarla. Vaya. Y que no haya fallo de que se haya escapado algo. Y hay que revisar muchas cosas porque también es verdad que en esta investigación sí es verdad que hemos tenido un problema ahí muy gordo. El sonido de las tripas. El sonido de las tripas. Sí, eso para revisarlo va a tener tela. Anécdota del día. Sí, no, porque lo digo porque, claro, cuando tú revisas el vídeo hay mucho ruido, a lo mejor de fuera, que puede ser que se escucha algún ruido, claro. Muchas veces a lo mejor las tripas no te das cuenta y parece como que es tripa y después un ruido de fuera. Entonces, pues... De hecho, ahora están calmadas, ¿no? Eso es, o sea, ya han dicho, ya se van, pues ya está, ya. Así que nada, esperemos que os haya gustado y así nada, que tengáis muy buena noche y que hasta la siguiente investigación. Hasta la próxima Buenas semana. noches. Nos vemos.